Cordial saludo, somos estudiantes de licenciatura en tecnología de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Mi nombre es Kevin Leonardo Reyes Vázquez y el de mi compañero Alejandro Quiquiva Calderón. Para la materia de electrónica análoga con el docente Freddy Fernando Valderrama. Como podemos observar en la pantalla, tenemos un circuito que consta de las siguientes partes. Fuente de corriente directa. Esto también se le conoce como fuente de alimentación. Es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de suministro en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, en este caso el circuito. La resistencia. La resistencia es una medida de la posición del flujo de corriente en un circuito eléctrico. Nuestros pulsadores. El botón pulsador es un componente eléctrico que permite o impide el paso de la corriente eléctrica cuando se aprieta el botón. Pues cabe resaltar que el pulsador solo abre o cierra cuando el usuario lo presiona y lo mantiene presionado. Los diodos. Un diodo es un componente eléctrico de dos terminales que permite la circulación de corriente eléctrica a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. No solo sirve para la circulación de corriente eléctrica, sino que también sirve para controlar y resistir. Esto hace que el diodo tenga dos posiciones, una a favor de la corriente, que se le llama como polarización directa, y otra en contra, que se le llama polarización en inversa. Los transistores. El transistor es un dispositivo eléctrico semiconductor que permite el paso de una señal en respuesta a otra. Se puede configurar o comportar como amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Se encuentra prácticamente en todos los aparatos y habitualmente dentro de los llamados circuitos integrados. El polo a tierra. Generalmente sirve para proteger el circuito al usuario que lo está manipulando. Y la fuente de corriente alterna, que es una fuente de alimentación de un dispositivo que a partir de la tensión de red es capaz de proporcionar una señal de alterna, pero de tensión variable y habitualmente de frecuencia variable. Bueno, como complementando lo que el compañero antes dijo, lo que tenemos aquí es un circuito controlado de relé con transistor. Esto básicamente es que a partir de una señal, de una tensión de red, y corriente entrante, que pasa por el transistor, esto decidirá o definirá si enciende o no el relé, ¿sí? Y que en consecuencia también decidirá si encenderá o apagará la bombilla. El esquema activará la bobina mediante el interruptor o el pulsador. Ya después, al llegar la corriente a la bobina, el contacto que estaba abierto de la derecha de la bobina del relé ahora se cerrará y se encenderá la bombilla de la parte derecha, como lo podemos observar en pantalla. Ahora, si cortamos la corriente de la bobina, el contacto vuelve a su posición de reposo, es decir, abierto, y la lámpara se apagará. Bueno, ahora tenemos en este caso, tenemos una corriente de encendido de relé de 7 miliamperios que para hacer encender este relé a partir del valor antes dicho, hay que tener en cuenta los valores de la tensión de entrada y de la resistencia para hacer encender, como antes dije, para hacer encender el relé. Y para hacer eso, primero que todo, procederemos a hallar la corriente del colector del transistor, que lo pueden observar acá. Y para hallar esto, primero que todo, lo hallaremos lógicamente, porque como pueden observar, la corriente del el colector del transistor está conectado directamente al relé. Entonces podemos asumir que la corriente del colector del transistor es igual a la corriente de la bobina de relé, que en este caso es de 7000 amperios. Por lo tanto, la corriente del colector es igual a 7000 amperios o 0.007 amperios.
Ahora, para hallar, ahora hallaremos la corriente de la base del transistor. Para esto, usaremos una fórmula que es procederemos a dividir la corriente del colector antes hallada sobre la beta del transistor. Entonces, reemplazando, tenemos que la corriente del colector es igual a 0.07 amperios sobre los 100, que es la beta del transistor, que lo pueden observar acá, y que nos da un resultado de 70 microamperios. Y por último, tenemos que hallar el valor de resistencia. Pues acá aparece, como pueden observar, aparece el resultado. Sin embargo, para comprobarlo, procederemos a hallarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero usamos una malla. Entonces procederemos hacemos una malla de menos 5 voltios, porque pues es el primer signo que podemos observar. Entonces es el menos, entonces menos 5, más la corriente de la base, que la corriente, como pueden observar, es un circuito serie, entonces la corriente es igual, por la R1, que no la tenemos, pero la vamos a hallar, más el 0.7, que este valor es por defecto, que viene en la conexión del transistor de la base al emisor. Bueno, ya con esto entonces despejamos R1 y tenemos que más 5 voltios menos los 0.7 de la base emisor sobre el valor de la corriente de la base, que es de 70 microamperios, y que nos da esta para una resistencia de 61